Bueno, les decía, antes de bajar y haciendo esta diapositiva habla un poco de saber cómo y dónde, ¿no? O sea, dónde está plantado el proyecto. Esta investigación es muy importante. Hicimos una radiografía completa de Reforma. Este es un trabajo que hicimos en el despacho, buscando los aciertos, desaciertos, propuestas nuevas, los próximos proyectos que van a integrar el corredor de Reforma, los que ya están, el histórico de los edificios de Reforma, y así pudimos entender un poco o ahorrarnos o pararnos tal vez en los hombros de los que también ya han propuesto algo o tienen algo construido. Entonces, esta parte de investigación creo que fue sumamente importante para antes de atacar el proyecto, ¿no? Sí, sin duda, Martín. lo que pensamos en la oficina es que el proyecto más difícil es aquel que no tiene nada de contexto, ¿no? Hacer un proyecto quizás en el desierto en donde no tenemos muchas referencias es muy complejo. Entonces, siempre tratamos de hacer un análisis muy completo. En este caso, no nos fuimos únicamente a analizar una sola manzana o dos manzanas, las más cercanas, sino pues agarramos casi prácticamente todo Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, esto sí, como este acercamiento sí nos da mucha información que posteriormente nos puede funcionar para definir ciertas cosas, ¿no? Un poco hablando de normativa, bueno, aquí no nos detendremos mucho, pero pues obviamente sí es algo importante revisar siempre, sobre todo si es el diseño de una torre, pues para definir la altura, para definir remetimientos, que más adelante platicaremos cuáles son estas normas que rigen al proyecto, ¿no? Y que lo van de alguna manera moldeando también. Entonces, pues es el uso de suelo y normas que rigen directamente en el lugar. Obviamente, pues nuestro mejor aliado, el reglamento de construcciones, donde principalmente pues nos ayuda para definir cosas que tienen que ver con el estacionamiento, con las alturas, con la separación. En este caso, pues, entender la separación necesaria para que debe tener un edificio de esta altura, pues es muy importante, ¿no? Entonces, es muy necesario también. Aquí, pues, el trabajo en equipo creemos que es muy importante y ya, como mencionaba Héctor al inicio, pues este complemento, creo que es muy difícil llevar un proyecto una sola persona, más si es de este tipo o de este índole. El trabajo en equipo siempre te va a dar eso, ¿no? Siempre te va a dar como que la visión o la perspectiva de diferentes personas y pues en la lluvia de ideas creo que esto es muy interesante, ¿no? A mí me gustaría comentar en este punto exactamente este tema en este caso éramos 5 participantes, 4 profesionistas, unos más dedicados al tema ya comenté, del análisis de números, otros temas técnicos y la aportación muy valiosa de uno de los estudiantes de uno de los talleres de la facultad. Al ser 5 personas, el trabajo a veces puede verse beneficiado o también puede ser un obstáculo si no se administra bien. Creo, y esto es siempre de mi perspectiva, creo que pudimos hacer buen equipo, integrando ideas, teniendo zonas de encuentro donde surgían las lluvias de ideas, abríamos la baraja de opciones con toda la visión de los diferentes integrantes. Yo proponía algo, a lo mejor Martín iba en contra, lo poníamos y lo poníamos siempre como en tela de juicio. Hacíamos un poco estas reuniones en Zoom, eso también hay que destacarlo. Siempre fue una colaboración a distancia por el tema de la pandemia. Y después nos retraíamos otra vez, cada quien iba a su lugar o a su espacio, analizaba todo lo que teníamos, lográbamos avanzar, a veces nos regresamos. Con esto lo que me refiero es que otra vez, seguramente, así seguramente lo desarrollarán ustedes. El ciclo no es como lineal, sino a veces tiene muchas sinuosidades el terreno o el camino hacia hallar una propuesta.
Para eso es muy importante tener una apertura mental sobre lo que, y confianza también sobre lo que los otros proponen. Yo soy muy enfático en el tema de hacer equipos, elegir a las personas adecuadas, que no necesariamente son nuestros amigos, sino son sobre todo profesionales en lo que hacen para tener un buen resultado. Tener ese diálogo abierto y bueno, creo yo que todos comprometidos con el principal objetivo que era la torre, más allá de algunas de otras cosas, todos estaban al servicio del proyecto en sí. Entonces, pues eso, eso nos ayudaba a complementarnos, a sumarnos, a exigirnos, a criticarnos y tener la mente abierta. Yo creo que eso es uno de los aciertos para encontrar buenos resultados en un concurso. No sé si Sí, hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, para que no sea nada más de aquí para allá. Con gusto resolvemos cualquier comentario. Si no, pues seguimos. igual como que complementando esta parte, la pandemia pues te lleva o te obliga a conocer nuevas herramientas, ¿no? En este caso, pues necesitábamos una herramienta en la que el flujo de trabajo fuera óptimo, ¿no? Y todos pudiéramos trabajar como en tiempo real. Zoom es una de ellas, pero pues necesitábamos como algo más, ¿no? Un lugar donde pudiéramos compartir imágenes, notas, ideas que se nos fueran ocurriendo. Entonces, creo que esta plataforma, o más bien, esta plataforma es Miro. De hecho, la recomendamos siempre mucho y es en la que, por ejemplo, en mi caso, pues utilizo para las clases, ¿no? En donde pues uno puede hacer toda una recopilación de información y revisarla en todo momento y en tiempo real, ¿no? Entonces, pues siempre tener esta mente abierta como a conocer nuevos programas o nuevas herramientas que nos ayuden a tener este tipo de, sobre todo para hacer equipo, ¿no? Aquí un poquito de los primeros análisis que hacíamos. Al inicio casi siempre fueron números como para definir cuál era la altura que requeríamos para la torre y los usos que nosotros queríamos proponer, ¿no? Que en este caso decidimos por hacer un edificio mixto que tuviera comercio, oficinas, vivienda y muchas amenidades, ¿no? Este es nuestro predio, es un predio en esquina, justo colinda con el edificio de Conaculta, que es el edificio que está del lado derecho. Es un edificio, si no me equivoco, como de 19 niveles, creo. Y más o menos queda un poquito más abajo de la mitad de nuestro edificio. Y bueno, pues importante también para considerar en nuestra separación de la torre, ¿no? Nuestra superficie es de 1,400 metros cuadrados. Nosotros, por reglamentación, nos pedían dejar un 20% de área libre. Eso nos daba los 355 metros cuadrados. Decidimos desplantar la torre en la parte central. De las restricciones que teníamos, era una sobre la avenida principal y una sobre la calle secundaria, Río Marné. Y teníamos también la restricción de la separación de colindancia de la parte posterior, ¿no? Que esta era muy poquita, pero pues obviamente también teníamos que cumplirla, ¿no? En cuanto a la altura, pues la norma te dice que tú puedes duplicar el ancho de la sección de la calle, ¿no? En este caso, Paseo de la Reforma tiene cerca de los 100 metros cuadrados y eso pues, nos arrojaba arriba de los 200 metros cuadrados de 200 metros de altura. Una de nuestras intenciones de proyecto pues era incluir áreas verdes. Primero, pues empezando por la parte de la integración del espacio público por medio de esta plaza en el acceso, como esta plaza que te invite a
a vivir ese espacio. Luego teníamos una serie de terrazas en la parte de oficinas, de manera aleatoria, y que pues las oficinas no únicamente sea un espacio rígido, sino que pueda aprovechar de estas áreas, ¿no? Y luego teníamos dos grandes áreas verdes arriba del nivel 11, que es arriba de las oficinas, en donde pues teníamos gran variedad de amenidades, y era un espacio como de encuentro entre la parte de oficinas y la parte de vivienda. Y luego ya un poco más exclusivo para la parte de vivienda teníamos este corte que nos gustaba mucho en la parte central de la torre de vivienda, y aquí es donde integramos las amenidades únicamente para la vivienda. Al final, en el remate de la torre decidimos incluir unos huertos con esta idea de hacer conciencia y de crear nuestros propios alimentos. Obviamente no da abasto para todas las viviendas, pero la idea era como que sea algo que se pueda aprender, ¿no? Aquí los usos: teníamos comercio en planta baja, oficinas, vivienda, y la parte de servicios, que es este rectángulo que está acá atrás, donde teníamos escaleras y los puentes que unen esta parte con la vivienda. El flujo en las torres, pues entender el flujo de las personas y de las instalaciones es muy importante, y bueno, también de cómo viven el espacio las personas dentro del edificio. Nosotros propusimos el flujo de energía por medio de 3 subestaciones transformadoras, que son estas que están en color naranja, el flujo del agua por medio de un tanque elevado, y el flujo de desechos, que es esta franja roja que está en la parte de atrás. Aquí el flujo de las personas, pensaríamos quizás en que a lo mejor 1 o 2 elevadores serían suficientes, pero en este caso sí se requieren por lo menos 4 elevadores, y aquí tuvimos que hacer un trabajo como de análisis de cuál era la ubicación más óptima, y que nunca se cruzaran, ¿no? Que el uso de oficinas nunca se cruzara con el uso de vivienda. No sé si quieres comentar algo aquí, Héctor, de la parte del concepto. Sí, a ver, yo veo la lámina de flujo de gente. Ok, a ver. Ok, ya está. Creo que ya la logro. Bueno, pensamos que la torre debería tener bueno, partiendo primero del programa o de este análisis de mercado, concluimos, o sea, a partir de los números fríos, concluimos qué proporción teníamos que tener de espacios de venta para departamentos, cuánto de ese porcentaje iba para oficinas, con el objetivo de ser rentable. Pero también al tener una torre de usos mixtos, creíamos que debíamos tener algunos puntos de encuentro, como estas zonas verdes a lo largo de toda la torre. Desde planta baja, que tiene un patio que se abre hacia el exterior y regala un poquito de jardín público, aprovechando que abajo pues, tenemos un espacio para comercio, una tienda ancla. Después tenemos oficinas. En las oficinas también creíamos que debíamos tener aperturas verdes, espacios donde pudiera salir, varias terrazas, y luego una terraza completa intermedia que nos ayudará a hacer ese vínculo de repente entre departamentos o la gente de departamentos y la gente de oficina. En esa media terraza podíamos tener áreas de convivencia, podía haber algún restaurante, algún espacio para correr, es decir, tener puntos de encuentro y áreas exteriores. Para nosotros era muy importante generar esos espacios verdes. Entonces la torre se fue diseccionando y pudimos encontrar, si ven en la lámina superior derecha, ahí hay unas experimentaciones sobre dónde creíamos que deberían ir inicialmente o
de manera primaria esos jardines o esos espacios, aprovechando que también teníamos unas vistas a esas alturas bastante importantes, ¿no? Y bueno, no sé si tenga la siguiente lámina. Parte de bueno, los patrocinadores eran Dark y Gerdau Corsa, que eran que es una empresa dedicada al cálculo de la estructura. Entonces pensamos también que la estructura jugaba un papel importante y tenía que mostrarse. Tendríamos que mostrar de manera muy clara dónde estaban conformados las columnas o los sistemas de vigas de tubo en tubo, de las vigas Birendel, etcétera, todo el sistema. Tenemos que mostrarlo. Queríamos mostrar el esqueleto, siendo que el concurso, bueno, pues tenía una clara intencionalidad de mostrar el uso del acero. Entonces, aquí hay varias maquetas, experimentaciones, hicieron de manera digital. No sé, por ahí hay algunos croquis, pero bueno, es decir, todo esto es parte del proceso. A veces íbamos y veníamos y al final dedujimos que teníamos que complementarnos con estos espacios verdes y con esta estructura que tenía que mostrarse. Tenemos que mostrar el esqueleto de la torre. Vale. Y después ahí tenemos otra. Aquí algunos análisis de cómo bajan las cargas, algunos esquemas. O sea, estos son antes de llegar a la parte como bonita o de render final, pues pasamos por un montón de experimentos, ¿no? Idas y venidas. A ver. Aquí ya se parecen un poquito más al resultado final de la torre. Todavía están medio feitas las torres, pero, y no sé si al final sea del gusto de todos, pero tenemos aquí el uso del color. Fue un tema controversial dentro del despacho. Algunos no estaban como completamente convencidos, otros sí. Creíamos que al final podíamos destacar la torre con estos colores, con este uso de la cromática para mostrar un poquito más de la típica torre un poco más gris. Y bueno, pues al final, bajo un consenso, creo que llegamos a un buen resultado, ¿no? Aquí ya los renders finales, una vista interior, ahí se ve abajo el pulmón verde que se regala un poco a la ciudad y le da la bienvenida al visitante. Más arriba se ven las terrazas. Sí, una de las intenciones que teníamos, y de hecho por eso nos funciona mucho hacer toda esta exploración, aunque no sean imágenes de muy buena calidad, pero siempre cuando las revisábamos, pues como que se van quedando cosas, ¿no? Cosas que van sumando a la idea que va a quedar al final, ¿no? Y algo que nos gustaba mucho en estas exploraciones, bueno, primero intentamos hacer que toda la torre tuviera color, pero pues creíamos que no lucía bastante bien, ¿no? Y la intención que teníamos era como tratar de que se entendieran cuáles son los usos, ¿no? Que las fachadas correspondieran un poco al uso que sucedía en la parte del interior, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte de oficinas, pues nosotros decidimos hacer como unos paneles metálicos del nivel 2 al nivel 11, y pues la idea era como marcar esta diferencia entre un uso y otro, ¿no? Y únicamente dejar la parte más colorida para la parte de la vivienda, ¿no? Aquí creo que se percibe un poquito más. También otra de las intenciones que teníamos era como tratar de jugar con las proporciones, ¿no? Y eso lo que nosotros hicimos fue dejar como una tercera parte, casi una tercera parte de la torre para la parte de las oficinas y lo restante pues para la parte de vivienda, ¿no? Aquí se alcanza a ver un poquito la parte de la planta baja. Estos jardines como que te dirigen hacia, como que te invitan a que tú puedas entrar a este espacio público que decidimos regalar. Y un poquito también la parte del uso comercial,
que es esta tienda que funciona como ancla, ¿no? No sé, podría ser una librería, podría ser una cafetería, y pues que se pueda acompañar con esta terraza abierta, ¿no? Los accesos controlados para la parte de vivienda, que es este del lado derecho, y el acceso para la parte de las oficinas, y el acceso para la parte del estacionamiento, ¿no? Que es este que está en la esquina, que casi siempre, pues más bien siempre el reglamento te dice que este debería de ser en la parte más lejana a la calle principal, ¿no? En este caso, Avenida Paseo de la Reforma. Entonces, bueno, pues parte de todo este análisis como que ya va moldeando poco a poco la torre, y vas definiendo dónde deberían de ir los accesos y las salidas de emergencia, ¿no? Aquí la solución en la parte del estacionamiento lo decidimos resolver, o más bien después de varios análisis, creíamos que la mejor opción era por medio de medios niveles. Entonces nosotros bajamos primero este medio nivel, en donde teníamos nuestra circulación vertical para la parte del lobby de la vivienda, que es este del lado derecho, y luego bajábamos otro medio nivel y teníamos nuestra circulación vertical para la parte del lobby de oficinas, ¿no? Aquí la planta tipo de oficinas, que básicamente son espacios abiertos, flexibles, para que en cuanto llegue, no sé, alguna marca, alguna empresa, pues se pueda apropiar de ellos, ¿no? Y estos recuadros que están acá son esas áreas verdes que propusimos, pues, como para que pues, la gente que trabaja ahí pueda salir y respirar un poco, ¿no? Aquí la parte de la gran terraza, en donde pues se nos ocurría que a lo mejor una pista de correr podría venir bastante bien. Tenemos áreas de niños, obviamente unos baños públicos, y lo demás pues son como que áreas verdes o áreas de relajación, ¿no? Que vienen bastante bien, pues principalmente para la parte del uso de oficinas, ¿no? Aquí parte de los análisis que nosotros generábamos, ¿no? Muy bien. Pues esta es la planta tipo de oficinas. Hicimos 3 tipologías de departamentos, todos con terrazas, que son los cubos que se ven que salen de fachada. Los departamentos más amplios, pusimos 2 terrazas, una en la parte de las áreas públicas de la habitación, que son estos, y uno pues quizás en la recámara principal, ¿no? Quisimos también jugar un poquito con esta interconexión entre la parte de las circulaciones verticales y la llegada hacia los departamentos. Primero, pues buscando que fuera lo más óptimo posible, con la idea de tratar de reducir circulación, pero pues también que le diera buena imagen, ¿no? A la parte del interior del edificio. Aquí un poco el análisis. Sí, hubo ahí un análisis de circulaciones, también debatimos sobre cómo y cómo deberían ser, y ahí también platicamos sobre la estructura y cómo se comportaba. Estos, al final vimos que eran como una especie, como 2 edificios, y también entramos en controversia sobre los nodos o estos puntos de los puentes contra el bloque principal de circulaciones y servicios. Ese bloque principal va a ser o pretende ser un elemento completamente concreto, y que, bueno, vincula a las 2 torres, o estas dos torres con estructura de acero. Perdón, man. Aquí es la otra. Luego dijimos, bueno, tenemos estos puentes a, no sé, a
80 metros de altura ahí arriba y cómo se va a percibir también la seguridad o las sensaciones hacia el vacío. Entonces, nos parecía que era muy importante o se podría ver bien estas especies de rejas como celosías, tanto en la volumetría como para también ir dando un poquito más de sensación de seguridad a esas alturas. ¿No? Más imágenes de SketchUp. En fin, bueno, más tomas. Después, en esta parte, a la mitad de la altura total entre las partes de la sección habitacional, abrimos esta especie de herida o de cuña a la mitad del edificio para dar espacio a las amenidades. En esas amenidades encontramos un coworking, un espacio para ludoteca, un salón de sus múltiples. También iban dando paso a estas como terrazas escalonadas, ¿no? Aquí en la franja inferior en esta franja inferior del edificio tenemos las amenidades de la parte social con un coworking, un espacio de ludoteca, un encuentro para personas o para residentes con terraza y un salón de usos múltiples. Después en la franja izquierda tenemos las amenidades de bienestar con un gimnasio y una alberca, un carril de nado. Es esta, ¿no? Sí, la idea era un poquito, no necesariamente hacer este remetimiento lineal, sino pues, la idea era como hacer un espacio que fuera un poco más lúdico, ¿no? Que los usuarios pudieran subir, pudieran bajar y hacerlo como un poco más entretenido, ¿no? Y eso pues nos ayudaba a que se acomodaran bastante bien las amenidades y que pues todo el tiempo estuvieran separadas, ¿no? Aquí esta es Bueno, la aquí el de... gimnasio, es el gimnasio, se conecta con una escalera helicoidal hacia el espacio de la alberca en el siguiente nivel. Entonces nos imaginamos mucho cómo se podría ver desde esa terraza, la alberca y la vista de la Ciudad de México. Sí, aquí el nivel de los penthouses, que pues básicamente son los que más valor tienen en toda la torre, pues por estar precisamente en el último nivel. Y son departamentos un poco más amplios, con áreas públicas un poco más grandes, y en este caso pues incluíamos unas terrazas más generosas, ¿no? Que las dos recámaras tuvieran su propia terraza, y pues que se nos ocurría que a lo mejor un spa a esa altura pues estaría bastante, un jacuzzi a esa altura pues estaría bastante agradable, ¿no? En este último nivel se alcanza a ver un poquito la parte de los huertos urbanos. Y bueno, aquí la parte de la estructura, nosotros decidimos hacer la torre por medio de vigas Vierendel, lo cual pues nos permitía lograr claros más grandes. Y lo que se nos hacía interesante es que en la viga Vierendel podíamos nosotros modular la vivienda, y estos espacios que quedaban abiertos hacia fachada, pues se acomodaban bastante bien como para que nosotros pudiéramos proponer las terrazas. Y bueno, ya viendo la fachada completa, pues se veía un juego agradable, ¿no? Que ya después decidimos ponerle algo de color. Se dividía la torre como en dos torres, que nos gustaba marcar esta separación entre esta torre y la que da hacia Paseo de la Reforma. Y bueno, aparte de que estructuralmente, pues eso era como que lo más viable, ¿no? Para que trabajaran diferente, ¿no? En todo momento. Bien, ¿quieres? Aquí,
aquí un poquito la parte de la estructura del estacionamiento. En todo el edificio pues fue una estructura mixta. A partir del nivel de planta baja hacia el último nivel eran estas vigas Vierendel, vigas de metal, que de hecho pues era también una de nuestras primeras intenciones, precisamente porque el concurso lo organiza una empresa que se dedica a fabricar acero y pues queríamos que fuera visible, ¿no? Y ya en el estacionamiento, que son los sótanos, 7 sótanos que propusimos o que nos daba un poquito el cálculo, aunque ya no es estrictamente, ya el reglamento no te exige un número de cajones mínimo, sino más bien podríamos nosotros proponer el número de cajones que creyéramos que necesitaba más bien el uso, ¿no? Y en el estacionamiento, pues ya la estructura pues, son columnas y muros de concreto. Aquí un corte por fachada que nos da un poco más de información de los 3 usos, o más bien del último nivel de oficinas, y la parte de las amenidades y la parte de vivienda, ¿no? Creíamos, bueno, el trabajo en maqueta siempre es muy importante, y nosotros siempre creemos que el trabajo monocromático es el ideal como para entender la volumetría del edificio, ¿no? Entonces, nuestras maquetas siempre tratamos de que sean lo más limpias posible y que no sean policromáticas, ¿no? Porque a veces tendemos a perdernos un poquito con el color. Entonces, así fue un poquito como el producto final ya que presentamos dentro de las láminas, ¿no? Aunque ya estábamos quizás en una etapa final, pues siempre en el proyecto va a haber cambios, ¿no? Entonces, y decisiones que creíamos que aportaban mucho a la propuesta, ¿no? En este caso, queríamos todavía exponer más el tema de la estructura metálica, y se nos ocurrió que podíamos meter estas diagonales, que sí las teníamos, pero más bien que fueran un poco más visibles, ¿no? Aquí es donde a lo mejor el tema del color fue también el punto donde decíamos, sí hay que usarlo, no hay que usarlo, en qué proporción. Finalmente se eligió lo que ya vimos como el resultado final, pero pues todo esto estas imágenes nos ayudan mucho a actualizar la torre, puramente los elementos arquitectónicos y evidentemente contra el contexto, ¿no? Aquí algunas otras vistas de esta maqueta que nos ayudó mucho fue, en este caso Luis, nuestro compañero de la facultad y tal, ¿no? Mucho, como decía al principio, los grupos que se conforman, se autogestionan, buscan la diversidad. En mi visión, o nuestra visión más bien, tienden a ser más ricos con texturas o sin con más matices, y esto nos ayuda en el caso de Luis, que es el estudiante que nos ayudó, aportó muchísimo en una visión a lo mejor un poco más fresca y con nuevas herramientas, incluso tecnológicas, que él ya dominaba. Entonces, fue una oportunidad en este caso el concurso, colaborar o vincularnos con la universidad, cosa que hemos estado buscando Martín y yo desde hace algunos años, ¿no? Nutrirnos y nutrir a otras disciplinas y a otros estudiantes y a otros profesionales, ¿no? Bueno, aquí más imágenes de la fachada posterior, que no es la principal o no es lo que se ha visto de manera principal en las láminas que entregamos, pero bueno, pues también es importante, ¿no? Tomar en consideración todas las fachadas. Sí, principalmente pues porque en Paseo de la Reforma los únicos predios que pueden crecer en altura son los que dan hacia Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, también, o sea, no dejar de lado aquellas fachadas que
por no ser fachadas principales, pues no pensar en cómo estas van a lucir. Y la verdad es que torres así influyen mucho en la imagen urbana, ¿no? Son más de 200 niveles de altura que se vería feo, pues o estaría feo no pensar en esta fachada, ¿no? Entonces, creíamos que este entramado que se hacía por medio de estas conexiones de los pasillos que te vinculan hacia los departamentos, le aportaba mucho a la propuesta, ¿no? del proyecto. Aquí un poquito ya la entrega final. Tal cual estas son las láminas que presentamos en el concurso. Casi siempre buscamos ir como de lo general hacia lo particular. En este caso, pues siempre empezando pues, por la parte de concepto, cuáles son nuestras intenciones de diseño y siempre que sea como que lo más gráfico y lo más explicativo posible, ¿no? Hemos estado en otros concursos y bueno, pues el tema de las láminas pues siempre va a ser importante y de este depende de pues si pasas ese primer filtro, ¿no? De si crees que es realmente agradable el proyecto, ¿no? Podrías tener una buena propuesta, pero quizás si no trabajas esta parte visual, a lo mejor podría ser descartado desde el inicio, ¿no? Entonces, yendo un poquito de lo general a lo particular, tenemos la parte del concepto, nuestras intenciones, pues digamos que nuestra imagen principal, ¿no? Que era esta imagen. Martín, creo que no se están viendo las láminas de presentación. Bueno, yo no las veo. ¿No? No. No, sí. Estamos viendo la maqueta. Estamos viendo maqueta. la lámina 10. A ver, ahí. Creo que ya, ¿no? Yo aún no. Está cargando, pero no me parece nada. Ok. A ver, yo creo que ya no tarda en verse. Ya, Ahí está. ya. Además aquí les pediría, si es que todavía estamos en tiempo, que Sí, nos dieran un poquito más de tips, porque creo que cojeamos Sí, un poquito en la WIC con ese Exactamente. tema de las láminas. Sí. Bueno, siempre buscamos como tener una narrativa, ¿no? Como vamos explicando la torre desde el principio, en un ejercicio de empatía con quien va a ver la lámina, cómo la va a leer, es decir, tratar de trazar una ruta en la lectura de la lámina. Es el título, una pequeña memoria, ir como por los primeros conceptos, como en la lámina de la izquierda, como estos volúmenes muy sencillos del origen de las restricciones y la normativa. Después ya vamos con las plantas, con algunos ejercicios de maqueta y al final pues decidimos mostrar temas más técnicos. Entonces, como que lo primero es establecer esa narrativa, obviamente tener alineaciones, márgenes, buscar las imágenes y los renders más espectaculares o para lo que a nosotros nos parece más relevante. Nos parecía que la torre, al ser vertical, pues tenía que tener este espacio que acompañara toda la lámina en la primera ocasión, ¿no? El cuidado de los detalles en la lámina el diseño editorial es bastante interesante. Ahí tenemos la regla de los tercios, donde ubicamos la lámina en ese tercio y los puntos destacables como las terrazas o la parte de oficinas, pues se ubicaban justamente en esos cruces. Entonces, también en esto, pues intentamos que haya un objetivo principal, no nada más como montar elementos por montarlos o dejarlos, sino tener una reflexión sobre cómo deberíamos presentar estos esquemas. Sí, claro, o sea, siempre como que es un poquito complicado, ¿no? Entrar a esta etapa de proyecto y de la presentación y tomar esa decisión de qué imágenes mostrar y cómo mostrarlas, ¿no? Entonces, pues casi siempre empezamos con la regla de los tercios y pues pues es como una guía, ¿no? Que te ayuda más o menos a entender cuáles son los puntos en los que quieres destacar en tu lámina, ¿no? En este caso, pues la parte de la torre decidimos darle mayor amplitud
y que, bueno, pues la parte de las oficinas, que era un detalle como un acento dentro de la torre, pues quedara justamente en este cruce, ¿no? Y bueno, de esta misma manera fuimos desarrollando las siguientes láminas, ¿no? Si trazara estas mismas líneas guía, pues nos daríamos cuenta que siempre, por ejemplo, la parte de la fachada y los cortes van a entrar en esta sección. La parte de las maquetas pues nos cabían perfectamente en la parte de abajo, y nuevamente, ¿no? Las imágenes principales pues siempre tratar de que tengan un buen tamaño, y siempre, o sea, que sean imágenes de calidad, ¿no? O sea, no que sea como que obviamente aquí no vamos a meter quizás aquellos croquis, ¿no? Que a lo mejor fueron de trabajo, sino siempre tratamos de desarrollar un poquito más la idea, y de que pues esta sea clara desde el inicio, ¿no? No sé, por ejemplo, en la parte de las intenciones del proyecto, pues irlo segmentando poco a poco, ir mostrando cómo la torre se va armando de acuerdo pues, a las necesidades de la zona, en cuanto a las necesidades o en cuanto a la normatividad, ¿no? Entonces irlo como mostrando poco a poco, y pues al final pues ya terminábamos con la parte de la estructura y la parte de los números, ¿no? Que también era un requisito del concurso, pero pues obviamente pues como que no tenía tanta importancia, y aparte que no nos ayudaba para que fuera muy visual, ¿no? Entonces quisimos mandarlo hasta el final. Finalmente yo lo que destacaría, o de las cualidades o los puntos que tratamos de conservar en el despacho, es ya lo he mencionado antes, el trabajo en equipo, la autogestión, y tener una disciplina importante sobre el proceso de trabajo. Al final, siempre los resultados pueden ser distintos y variados. Podríamos encontrar alguna otra solución si el concurso empezara a lo mejor el día de hoy. Pero la base o lo que prevalece al final del día, yo creo que son esos temas: encontrar diversidad, encontrar nuestra disciplina, nuestra autogestión, y un trabajo colaborativo en el equipo con diferentes perspectivas, mantenernos abiertos a este tema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me encantaría escuchar, o nos encantaría escuchar como pues sus dudas, sus problemáticas. Tal vez podamos resolver algo y alimentarlos desde nuestra perspectiva con nuestra visión. Muchísimas gracias.